Y entonces quisimos invitar a la doctora Gabriela Peña, que es una vieja amiga, mejor dicho, una antigua amiga y querida amiga, con su esposo, con su familia en general, con quien hemos desde dado catequesis en colegios hasta investigar en distintas cosas que nos interesan. Ella es doctora en, en historia por la Universidad Nacional, por la Universidad Católica de Córdoba. Ha sido profesora hasta hace poquito tiempo de historia de la Iglesia en distintas instituciones y es miembro de eh, el Consejo de la Junta Provincial de Historia, ¿sí? Ha investigado justamente sobre la Iglesia en la época de la colonia en Córdoba y las instituciones laicas. Así que algún día te vamos a invitar a hablar sobre eso, Gaby, también. Pero ahora le hemos invitado a Gabriela Peña a hablar sobre la vida de Wenceslao Pedernera y desde allí iluminarlo a partir del Evangelio que Gabriela ha anunciado durante tantos años en la educación, a mostrarnos cómo no solamente Wenceslao, sino todos nosotros nos enfrentamos a ese duelo cuando nos toca sufrir causas o cuando vemos que sufren inocentes, justas, justos, la persecución, el dolor y a veces el martirio. Pero también invitamos al padre Lucas Emanuel Esmiriglia, quien es, si no me equivoco, Lucas, operario diocesano, ¿no? Claro, Lucas es, Operario además de de salud. sacerdote, claro, bienvenido, Lucas. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto poder. Bueno, yo es la primera vez, así que también ahí sumando a la pregunta de Bárbara, si yo me estoy incorporando. Sí, bueno, Lucas es, este, está a cargo de la animación de la pastoral vocacional en la diócesis, pero además es psicólogo, entonces tiene una amplia experiencia en acompañar procesos, no solamente a laicas, laicos, sino también a religiosas, religiosos, sacerdotes, que muchas veces tienen que hacer este duelo. No me quiero equivocar, Lucas, pero yo sé que Edwin, un compañero de comunidad tuyo, creo que vos también estuvieron acompañando a la familia Vega, ¿no es cierto? Sí, 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 estuvimos en En el el velorio de Agostina. claro. Bueno, las que somos de Córdoba, sabemos que estamos hablando de Agostina Vega, esta niña que fue brutalmente asesinada por la violencia femicida, patriarcal, machista, ¿no? Y Lucas estuvo allí acompañando en el sufrimiento del inocente, el sufrimiento del justo, ¿no? Porque justamente lo primero que se hace es tratar de embarrar a la víctima y decir que algo ha hecho para merecerse la cruz. Así que, bueno, le hemos tirado a Lucas el desafío de ayudarnos, ayudarla a Gaby a complementar desde su formación no solamente teológica, sino psicológica, a tirarnos algunas claves. Un temón, chicas, chicos, yo no sé cómo haría para enfrentarlo, no sé cómo van a hacer ustedes, pero ahí tienen esa brasa caliente, yo me callo y los dejo en presencia de estos dos queridos amigos. Bueno, muchas gracias. Acá vamos a Perdón, tomar. perdón, Gaby, antes de silenciarme, quería decirles a la gente que por favor asegúrense de tener sus micrófonos muteados, pero toda pregunta que les vaya surgiendo la van anotando en el chat o simplemente toman nota, ¿viste? Porque tanto Gaby puede llegar a darnos algunos lugarcitos para hacer preguntas, como al final vamos a habilitar nuestros micrófonos para poder conversar con Gabriela y con Lucas abiertamente sobre este tema. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, vayan tomando nota para ir planteando lo que ustedes deseen. Muchísimas gracias y ahora sí me callo. Bueno, vamos tomando nota del tiempo y vamos a arrancar. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gran gusto estar acá con ustedes. Como dice Juanca, el tema de hoy es un tema complejo, difícil, el tema del duelo o el tema del dolor, del sufrimiento,
eh, de la gente buena, como se dice comúnmente, ¿no? Lo que, bueno, el sufrimiento, porque el que lo sufre normalmente considera que él es un bueno y que no debería sufrirlo. Es muy frecuente eso, pero el tema del dolor, del sufrimiento, sobre todo el sufrimiento de los buenos, de los justos, de los que no han hecho aparentemente nada malo para merecerlo, y las grandes preguntas que vienen junto con eso. ¿Qué es el dolor? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Dios ahí? Bueno, muchas cosas, ¿no? Que surgen, muchas preguntas que surgen ante las situaciones trágicas, ante situaciones sobre todo eh, dramáticas que hay en la vida de todas las personas. Y un poquito la idea, como este es el espacio propio del estudio de animación bíblica, es poder plantearnos, bueno, ¿y qué nos dice Dios ante esto? ¿Qué nos dice la Biblia de esto? Porque que hay sufrimiento, no necesitamos que nadie nos lo diga. Apenas empezamos a crecer un poco en la vida, ya todos lo experimentamos, ¿no es cierto? Y cuanto más vamos creciendo, más nos vamos enfrentando con estas experiencias de la injusticia del dolor o la incomprensión del dolor, la búsqueda de respuestas. Bueno, a todos nos pasa. La cosa es, bueno, nosotros creyentes, ¿qué elemento tenemos para mirar desde nuestra perspectiva cristiana este dolor? ¿No? Si es que tenemos alguno, también es una buena pregunta. En definitiva, la idea para hoy es reconocer, nosotros sabemos que nuestro Dios no es un Dios silencioso ni mudo, es un Dios que se comunica con nosotros, con nosotros es un Dios que es esencialmente una comunicación amorosa y sabemos que Dios nos habla de muchos modos. Bueno, la Biblia es la palabra escrita a través de la cual nos habla. También nos habla de otras formas. Nos habla, por ejemplo, a través de nuestros hermanos, de las personas que están cerca nuestro o de otros hermanos, como son los santos beatos. En el caso de la Iglesia Católica, sabemos que la misma Iglesia nos propone a algunas personas como para que mirándonos en ellas podamos encontrar también respuestas, modelos. Ese es el sentido del culto que damos a los santos en la Iglesia Católica. Pero aunque así no fuera, nos habla Dios a través de otros hermanos que para cada uno de nosotros son referentes, son ejemplos, ¿no? Son alguien que nos merece confianza. Por eso es que vamos a hablar un poquitito de Wenceslao Pedernera. Voy a contarles un poco, por si alguno no lo conoce, quién fue Wenceslao Pedernera o qué podemos saber de él, porque bueno, entiendo que no todos lo saben. Él es uno de los llamados mártires riojanos, del grupo de mártires que fueron beatificados en abril del 2019 en La Rioja. En realidad se los llama los mártires riojanos, aunque ninguno había nacido en La Rioja. Había dos cordobeses, un extranjero de Francia y un puntano. Pero los cuatro vivían y habían elegido servir en La Rioja, ¿no? Eran riojanos de corazón, los cuatro. Wenceslao Pedernera es el único de este grupo que no es sacerdote. Él era un laico padre de familia. Los otros tres del grupo son Monseñor Enrique Angelelli, el obispo, Fray Carlos Murias, un fraile franciscano conventual, y el padre Gabriel Longueville, un sacerdote del clero secular francés que estaba como parte de un movimiento de sacerdotes extranjeros misioneros. Esa es la imagen de Wenceslao Pedernera, gracias Bárbara, es la foto que más se conoce de él. Wenceslao nació en el año 36 en la provincia de San Luis, en la zona rural. Eh, Fue a la escuela nada más que hasta tercer grado y desde ahí interrumpió su educación eh, para dedicarse a ayudar a su familia en las tareas del campo, ¿no? Eh, Trabajaban tanto en la extracción de la cal como en la agricultura, en la cría de animales, producción y venta de leña, en fin, lo que iba saliendo en cada momento. Una familia pobre, no una familia terrateniente precisamente, ¿no? Eh,
Vivió en esa zona, en La Calera, hasta que le tocó el servicio militar, el cual lo hizo a los 20 años en Mendoza. Y estando en Mendoza le gustó mucho la provincia, así que cuando terminó el servicio militar decidió irse a vivir a esa provincia, buscándose la vida, ¿no? Trabajó como empleado, como trabajador golondrina, es decir, alguien que trabajaba de enmaderador de viñas, así, cosa que yo aprendí cuando me puse a investigar sobre su vida, que existía ese trabajo. Es un trabajo de ir, son un grupo de personas que van de viña en viña para ayudar a sostener las vides, a prepararlas, digamos, para su crecimiento adecuado. Será un trabajo que se hacía hoy en una finca, mañana en otra, hoy en un viñedo y mañana en otro. Trabajando en la bodega Gargantini, en el departamento Rivadavia de Mendoza, conoció a Marta Cornejo, hija de uno de los capataces de la finca, de la cual se enamoró y con la cual se casó, ¿no? Y que fue su esposa hasta el momento de su muerte. A Marta Cornejo le dicen Coca, ella todavía vive, y ella fue la primera persona que entrevistamos Juanca y yo cuando empezamos con esta inquietud de poder conocer a Wenceslao Pedernera. Em, bueno, ellos tuvieron tres hijas, María Rosa, Susana y Estela, que también viven y a las que también hemos entrevistado. Y este, Wenceslao no era una persona muy religiosa. Ellos se quedaron a vivir en la finca Gargantini, donde Wenceslao obtuvo un puesto fijo. Supongamos que un poco por ayuda de su suegro, que era empleado fijo ahí hacía muchos años. Lo cierto es que consiguió un puesto fijo en la finca y se quedaron a vivir en Gargantini. Eh, Él no era un hombre muy religioso, más bien Coca lo había obligado a casarse por la iglesia. Era un hombre bautizado, pero con poca práctica así de la religión. Pero en una ocasión en que Coca asistía a una novena en la capilla de la finca era tal que además de los viñedos, las bodegas y todas las instalaciones, tenía varios barrios para los empleados en el predio de la finca, una iglesia, una maternidad, una escuela, todo esto dentro de la propiedad de los Gargantini. Era como un pequeño pueblo dentro de Rivadavia, ahí vivían los Pedernera. Yendo Coca, les decía, una novena ahí en la capilla de la finca, este, mm, iba sola con la nena mayor, según ella, porque Wenceslao no la quería acompañar. Y bueno, un día, después de una discusión matrimonial, decide acompañarla y cuando está en misa, escucha una predicación del Evangelio, que no sabemos cuál es, pero que al parecer conmovió profundamente su corazón porque a partir de ese día comenzó a sumarse a todas las iniciativas que se proponían desde la parroquia. Diría Coca, se compró una Biblia, la agarró por su cuenta y no se le cayó de las manos nunca más. Él se enamoró del Evangelio, expresiones de la viuda, ¿no? Contadas muchos años después. O sea, compró una Biblia y empezó su camino de formación y de seguimiento de Jesús en la misma comisión pro templo que había en la finca Gargantini, más tarde en el movimiento rural de la Acción Católica en Mendoza. Y ahí estamos viendo una foto de la familia Pedernera, Wenceslao y Coca con sus tres hijas. La que está sentadita ahí al lado de su papá con un jardinero rojo es Estela, que es la menor. Luego está en el medio María Rosa, que es la mayor de las hijas. Y al lado de su mamá está Susana, que es la hija del medio. Si querés pasar la otra, Barbie, acá las vamos a ver, según creo, si es la que yo recuerdo. Ah, no se alcanza a ver bien. Esta es una foto del año 2019, del día previo a la beatificación. Son las mismas personas, en vez de Wenceslao Pedernera estoy yo en la foto, pero eh, la que está de color violeta es la menor, Estela, la que estoy de verde soy yo. La que está al lado de beige es María Rosa Pedernera, la hija mayor. La señora de marrón con la muleta es Coca. Y la que no sé si se alcanza a ver en el compartir, ¿se ve bien? Es Susana.
Simplemente les puse las dos fotos seguidas para que las vieran de niñas y ahora en la adultez, ¿no? Bueno, los Pedernera, si querés dejar de compartir por ahora, después seguimos, Barbie. Los Pedernera hicieron su vida en Mendoza, Wenceslao se sumó al movimiento rural, rápidamente se comprometió mucho en el movimiento, así que llegó a ser dirigente del movimiento rural. Eso le valió participar en muchos talleres de formación, que eran realmente espacios largos, duraban casi un mes, donde la misma Acción Católica organizaba para que la gente no solamente recibiera formación religiosa, que también la recibían, sino elementos de formación que les podía ser útil en su tarea, desde lo que hoy llamaríamos gestión de microemprendimientos, pero que en esa época era contabilidad para la actividad rural, elementos de economía rural, algo del mínimamente de agronomía, ¿no? Algunos principios básicos de la agronomía, algunos principios de derecho vinculado al derecho laboral y al derecho que hoy llamaríamos agrario, en fin, una formación bastante importante. Wenceslao participó como dirigente, fue dirigente regional. La región Cuyo abarcaba San Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja y Neuquén. Entonces, trabajando en esa zona como miembro del Movimiento Rural de Mendoza, es que conoce a Monseñor Angelelli. También conoce a otros dirigentes del movimiento en Mendoza que ya habían hecho amistad con Monseñor Angelelli porque estaban en el movimiento a nivel nacional. Carlos Di Marco, Rafael Cifré. A Carlos Di Marco, Juanca, Marcela y yo lo pudimos entrevistar junto con María Rosa Pedernera para preguntarle y que nos contara sobre esa época de la vida de Wenceslao. Trabajaron muy activamente por diversas razones que no vienen al caso, tienen que ver con la vida política de nuestro país y con la posición de la Iglesia en ella. La Acción Católica disolvió el movimiento rural y dejó en manos de los obispos que cada uno decidiera si querían continuarlo a nivel diocesano o no. En Mendoza decidieron no continuarlo. Monseñor Angelelli decidió que sí lo quería en La Rioja. Estando en este contexto es que Wenceslao va a un curso de capacitación del movimiento rural en La Rioja y sabiendo que en Mendoza se estaba cerrando el movimiento y en La Rioja estaba en acción y el movimiento representaba la encarnación de los principios del Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque Monseñor Angelelli estaba desarrollando una pastoral que se basaba en la comunión y la participación, que procuraba hacer de la pastoral una acción que acercara a las personas a Dios, pero que también las acercara a una vida digna como Dios quiere para todos sus hijos. De ahí que trabajaban muy intensamente en todas las propuestas asociativas que permitieran mejorar las condiciones de vida en una provincia signada por la pobreza de más o menos el 80% de la población. Sabiendo lo que había de necesario en la provincia, se promovió mucho la sindicalización, sobre todo de los mineros y de las empleadas domésticas, la organización de cooperativas rurales, porque la mayor parte de la población de La Rioja eran trabajadores campesinos, que tenían un problema grave, la política del latifundio en manos de pocas personas y la tremenda escasez de agua en la provincia de La Rioja, que hacía que fuera muy costoso conseguir agua y que eso solo fuera viable para las personas que tenían un capital más o menos importante, no para el pequeño productor. Ustedes se dan cuenta que si los pequeños productores se agrupan, se asocian en cooperativa, pueden acceder al agua, por ejemplo, que era algo costoso, que cada uno solo no podía, pero que les permitía en conjunto poder acceder a lo que necesitan. Igual a la compra de la tierra para no trabajar siempre en campo ajeno, ¿no es cierto? Para poder mejorar sus condiciones. Wenceslao Pedernera conoce a Monseñor Angelelli, se deslumbra con Monseñor Angelelli, que además dicen que tenía una personalidad muy deslumbrante, además de la coherencia y la potencia de su proyecto, y decide irse a vivir a La Rioja con su familia y sumarse a los proyectos del movimiento campesino en La Rioja. Así es que se van, dejan
a la familia de Coca, dejan un trabajo seguro, una casa que se les había asignado, dejan todas sus seguridades y se van a La Rioja, donde no conocían a nadie, no sabían qué diablos iban a hacer ni dónde iban a vivir, solo sabían que se iban a ponerse al servicio del proyecto pastoral de Monseñor Angelelli y su iglesia, ¿no? Y la iglesia riojana. Llegan allá, andan por varios lados, finalmente les ofrecen formar una comunidad de vida con tres jóvenes laicos, dos que eran de Mendoza y ellos conocían, y uno que acababa de llegar de Buenos Aires, hijo de una familia muy rica de Buenos Aires, un jovencito que quería ser sacerdote, tenía 17 años y Angelelli le dijo, tenés que tomar mucha sopa todavía, mejor anda a vivir un tiempo a las cooperativas rurales, trabajá, aprendé, termina de crecer y después vení que hablamos de la vocación. Gonzalo Llorente, que actualmente es cura del clero de La Rioja, o sea, hizo el camino que Monseñor Angelelli le dijo y hizo su ideal. Entonces, Gonzalo de 17 años, Rafael y Carlos, que eran bastante mayores, y los Pedernera, que tenían tres hijas, Coca y Wenceslao. Todos vivían en un mismo campo que parece ser que estaba en el medio de la nada, en unas condiciones terribles, con malos caminos, lejos de todo. La idea era armar la cooperativa con los vecinos, grandes comillas en la palabra vecinos, ¿no? Vecinos de varios kilómetros y también ir compartiendo el Evangelio. Siempre iba junto. Los miembros de la cooperativa se reunían, compartían el Evangelio eh, para mirar su propia realidad y la realidad social en la que vivían a la luz de la palabra de Dios. Bien, eh, parece que la vida se les complicaba bastante ahí. Y en La Rioja había empezado para el año 73-74 una fuerte persecución contra la iglesia. Fuerte, con agresiones, con amenazas, con detención y tortura de sacerdotes, de religiosas, de catequistas. Ustedes para que los mayores se ubiquen, año 74 ya están en acción los movimientos guerrilleros, está en acción la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, esta fuerza parapolicial que, digamos, obró en nuestro país hasta el año 76, en que ya no fue necesaria porque tuvo lugar la dictadura, ¿no? El golpe de Estado. Época violenta en general en nuestra historia. En La Rioja hubo un ensañamiento con la iglesia porque las personas y familias que detentaban el poder económico y social se sentían muy avasalladas por las propuestas de la iglesia conciliar que proponía Monseñor Angelelli y también por las propuestas sociales. Esto de que se agruparan los trabajadores, que hubiera cooperativas, rompía un statu quo, rompía un orden social que había sido siempre así y que para algunos había sido muy injusto, para muchos, pero para algunos otros, menos, era el statu quo que los favorecía y donde querían seguir viviendo, ¿no? Y este obispo con su gente venían a molestar. Bueno, ante el inicio de la persecución, Monseñor Angelelli les recomienda que se vayan a vivir los solteros, digamos, a la capital y la familia Pedernera a Sañogasta, donde son amigos del cura párroco, se pueden instalar ahí, se van a Sañogasta, viven un tiempo en la parroquia, después en una casa alquilada, después consiguen tener su casa propia. Wenceslao trabaja en una nogalera, Coca trabaja en la casa de retiro que está en la parroquia y en la secretaría parroquial. Bueno, se acomodan en Sañogasta. El obispado recibe una donación de una señora francesa muy millonaria que quiere explotar una tierra que tiene y propone formar una cooperativa porque coincidía ella con los ideales que se proponían en la iglesia riojana. La gente para la cooperativa son los campesinos de Sañogasta. El párroco lo pone al frente a Wenceslao Pedernera porque la cooperativa era autogestiva, pero estaba un poco coordinada o apadrinada desde la iglesia, que era la que había puesto el terreno. Entonces el párroco lo pone a Wenceslao a la cabeza de la cooperativa porque ya venía de los intentos anteriores y tenía una experiencia. Ahí desarrolla sus últimos años de vida este hombre joven, diríamos hoy, porque muere a los 39 años, ¿no? Eh,
La cooperativa se desarrolla, continúan su práctica de reunirse a leer el Evangelio y la familia Pedernera parece que se asienta. Pero no estaba exenta de complicaciones la cooperativa, la verdad. También había algunos celos, también había recelos entre la gente que se sentía afectada en sus intereses, igual que había pasado antes, ¿no? Como pasaba en toda la provincia. Hay algunos dimes y diretes y en el contexto de persecución que vive la iglesia en esa época, algunos empiezan a decir que eso de andar leyendo la Biblia y hablando de política y economía son prácticas de comunistas. Los comunistas de esa época, créanme, no leían la Biblia, pero bueno, no importa, en ese momento se dice eso. Surgen acusaciones y la familia Pedernera en el año 76, sobre todo, que es cuando se pone más tenso todo después de la dictadura, comienza a sufrir algunos amedrentamientos. Autos que pasan frente a su casa y se detienen a mirar. En un pueblo chiquitito eso es muy evidente. Preguntar por ellos, parar frente a la casa en la noche, dirigir las luces del auto hacia la casa como encandilando, ¿no? Y tenerlo así un buen rato, hasta que finalmente sucede el 25 de julio del año 76, una semana después de que fueron encontrados muertos los curas de la parroquia de Chamical, y que se imaginan que en el ambiente de la iglesia de La Rioja fue realmente un shock impresionante. Habían tenido episodios de gente presa, torturada, ¿ve? Pero muertos. Bueno, los dos sacerdotes fue realmente una cosa impresionante. El 25 de julio tiene lugar la muerte de Wenceslao. Coca nos cuenta que antes ella ya había venido insistiendo mucho en que se fueran, en irse de La Rioja, en irse a Mendoza con su familia o a San Luis, en muchas oportunidades, y que Wenceslao le decía, acá es nuestro lugar, no tenemos otro lugar para ir, esta es nuestra casa, acá vivimos, acá nos vamos a quedar, no va a pasar nada. El día 25 de julio había sido ostensible la ida y venida de autos y el movimiento cerca de la casa de Pedernera. Coca, muy asustada, pide que se escondan. Bueno, no sucede. A la madrugada tocan la puerta, aunque siempre se levantaba Coca a atender, eran uno de las dos familias de Sañogasta que tenían camioneta. Así que a menudo los llamaban para ir a llevar un enfermo al hospital o para algún mandado. Normalmente, según dice Coca y sus hijas también, ella se levantaba, veía qué necesitaban y si hacía falta despertaba a su marido. Esa noche habían estado dando vueltas porque sentían ruidos, porque no sé qué. Bueno, cuando ella finalmente se acuesta, tocan la puerta y el que se levanta es él. Grita, ya va, con lo cual su familia se despierta, abre la puerta de la casa y mientras él abre la puerta, su mujer mira por la ventana, alcanza a ver a unos hombres armados que apuntaban a la puerta, pero cuando ella grita, él ya había abierto y ellos le disparan. Así, sin media palabra, abrió la puerta de la casa y le dispararon. En ocasión de exhumar su cuerpo para la beatificación, se hizo un nuevo análisis del cuerpo y se llegó a la conclusión de que tenía 22 disparos de bala en el cuerpo, además de innumerables golpes que se presume fueron dados con un borceguí, o sea, patadas, ¿no es cierto? Bien, él cae herido, su mujer sale por una puerta trasera a pedir ayuda a vecinos, sus hijas que están en la habitación cuentan todo el terror que ellas vivieron, lo cuentan de distintos modos porque tenían distintas edades, porque cada una lo recuerda de manera diferente, pero hay una línea común, ¿no es cierto?, en el relato, es que cuando ellas salen del dormitorio, alcanzan a ver la gente que se va, pero no identifican, y ven a su papá tendido en el piso del comedor en medio de un charco de sangre. Su mamá vuelve de buscar ayuda, viste a sus hijas, pone agua a calentar para echarle encima al motor de la camioneta para que arranque, porque era pleno invierno, para poder llevarlo al hospital, porque ya mandó pedir que un vecino venga a llevarlo. Buscan un colchón para subirlo a él, lo meten en la camioneta, que al fin no es la de ellos, es la de un vecino. Su mujer llega hasta sacar la batería del tractor y ponerla en la camioneta, porque usaban
una misma para los dos. Miren el nivel de cosas en las que pensar en ese momento. Lo llevan al hospital, en el hospital lo dejan en una camilla, no hay dudas sobre si lo atendieron mucho o no, pero bueno, ahí está. Y a ella y a sus hijas las encierran en una habitación y les dicen que están incomunicadas. Una niña de 5 años, una niña de 8 años, una niña de 13 años y su madre, que han llegado al hospital llevando a un hombre herido. Y a ellas las dejan incomunicadas, rodeadas de una gran cantidad de gendarmes, y empiezan a preguntarles acerca de la actividad que hacía en la cooperativa Wenceslao Pedernera. Nadie les pregunta por los que les tiraron, por qué pasó, nada. Le preguntan por esa actividad, le preguntan por el cura párroco, le preguntan por otros curas de la zona, si tenían armas, si sabían a qué se dedicaban, de qué hablaban en las reuniones, y mientras están incomunicadas. Cuando Wenceslao muere en el hospital, luego de que los curas de Chilecito, que eran sus amigos, van a confesarlo, la llevan a Coca, a su casa, en Sañogasta, a 20 kilómetros de Chilecito, a buscar ropa para vestir el cuerpo, pero no le permiten llevarse a sus hijas. Las chicas se quedan encerradas en el hospital de Chilecito. Capten la situación de esa mamá, ¿no? Con todo lo que está pasando. Finalmente le dicen que tiene 24 horas después del entierro para irse de la provincia de La Rioja, que se fuera a Mendoza con su familia y que en el colectivo iba a viajar con ella alguien que ella no iba a saber quién, que iba a estar vigilando que de verdad se fuera a Mendoza. Por supuesto, se fue a Mendoza. Ella cuenta que como eran cuatro y no podían viajar más que dos y dos en los asientos, ella tenía terror de que su hija más grande, que iba sentada al lado de otra persona, que esa persona fuera el vigilante. Bueno, esto es solo un ejemplo para que ustedes se den cuenta, ¿no? Lo que era esta situación. Esta familia, si uno se lo pregunta, ¿por qué pasaron por esto? Y porque él militaba en la iglesia riojana, un hombre que no era militante político, que no tenía armas, que no hacía acciones violentas, pero que sí creía en la tierra para todos, en el agua para todos y en el pan para todos, como decía Monseñor Angelelli, que creía en organizarse. ¿Por qué lo mataron? Pero eso no es todo. La familia a los 9 meses volvió de Mendoza porque su vida estaba en su casa de Sañogasta. Lo que recuerdan todas las hijas enseguida de ese tiempo en que volvieron es que estaban solas, que nadie les dirigía la palabra. Vivían en un pueblo pequeño. Que nadie de la iglesia se acercó a su mamá y ellas recuerdan con mucho dolor diciendo, antes comíamos juntos, venían los curas, venían los catequistas, venían... Nadie volvió a venir nunca. Ellas recuerdan que en la escuela les decían, ustedes las hijas del guerrillero, a tu papá lo mataron por guerrillero y ustedes son unas guerrilleras. Recuerdan que su mamá vendía huevos de unas gallinas que criaba y que la gente pasaba por la casa y gritaba, no compren huevos de la coca, porque hasta las gallinas deben ser guerrilleras en esa casa. Personas que se quedaron solas. Cuando con Juanca y Marce hicimos la experiencia de entrevistarlas, asistimos a tanto dolor contenido. Cuando nosotros las entrevistamos ya se sabía que iban a ser beatificados, pero tanto dolor contenido, aguantado. Cada vez que les preguntábamos a alguna de ellas, ¿qué te gustaría recordar de esa época? Yo quisiera saber por qué. Susana decía, yo quiero saber por qué, y si tuviera esa persona ahí, le preguntaría. Es más, Susana les dijo a Juanca y Marce, no hubo una noche de mi vida que yo al dormir no me hubiera preguntado por qué mataron a mi papá. Y ella dice, en esa época nadie nos contaba, éramos chicas, nadie nos decía. Sí. Pero cuando la entrevistamos ya hacía más de 40 años de la muerte de su papá. Coca nos contó que ella en momentos rezaba y le decía a Dios, yo quisiera seguir teniendo fe en vos, pero con todo esto no puedo. De verdad que quiero tener fe, pero no puedo.
Sus hijas dicen, nuestra mamá estuvo sola para criarnos, estuvo sola para saber si estaba haciendo bien o mal. El de Wenceslao es un ejemplo, ¿no? Y el de su familia es un ejemplo de lo que pasa cuando no hay explicación, porque además la familia Pedernera recién hace 1 año y medio que ha obtenido justicia, que ha habido un dictamen de la Justicia Federal Argentina declarando culpable al único que queda vivo de los que pueden haber tenido algo que ver. Y acá a mí me hace pensar, y acá los invito a que ustedes también, si quieren, abran un minutito el micrófono y nos digan 2 o 3 personas. Cuando ustedes han estado en situaciones de duelo, de injusticia, de sufrimiento, o cuando han acompañado a otros, ¿qué preguntas surgen? ¿Qué sentimientos provoca el dolor cuando no se explica? Y cuando se explica también, pero sobre todo cuando no se explica, cuando no hay razón, cuando no se ve una causa. Si alguien quiere contarnos qué emoción suscita, qué pregunta, a ver, escuchamos 3 o 4 respuestas. El que quiera puede abrir su micrófono y decirlo. Si querés, Gaby, yo rompo el hielo en ese Dale, dale, Vanessa. sentido. Tuvimos un caso muy cercano el año pasado de una pareja de amigos de la parroquia que fallecieron ambos. Primero su señora estuvo en una situación muy crítica y él la acompañó hasta el último momento. Y la pregunta que a él le surgía, para ser bien sintética, fue, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que aceptar o tengo que pedir el milagro? Esa era la Ujú, pregunta que a él le surgía. claro, tengo que aceptar, tengo que vivir con el dolor, tengo que tratar de no tenerlo. Bien, otra, no sé si alguien más quiere comentarnos. Yo, Cris, tengo apagada la cámara porque si no Ujú, baja la señal, perdón. Muchas veces la pregunta que se repite a ti, a otras personas y de uno mismo también, la primera es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Eh, y rara, o después de mucho trabajo podemos montar el para qué, quizá, ¿no? Y no el por qué. Pero la ujú, primera pregunta es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa? En vez de preguntarme, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ujú. No sé si alguien más, sí, porque a mí es un clásico, ¿no? Que todos nos hemos preguntado. Hola, soy Cristian Ujú, y bueno, yo estuve internado en momentos de la pandemia, del COVID, y al principio me cuidaba un montón, justo en una operación de columna, en el contagio de COVID, y yo sentía que me iba y yo justamente me preguntaba eso, ¿no? ¿Por qué a mí si me había cuidado tanto, ¿no? Y la verdad que me sentía muy solo en ese transitar y no sabía si iba a volver a casa, tampoco podía asegurar, así que tratar de despedirme de mis hijos sin que ellos eran conscientes de lo que me estaba pasando. Y en la medida de que fue avanzando todo, que yo decía esto por algo es, y decía también, ¿por qué no? Si pasan tantas cosas, tantas personas, ¿por qué no? Y después un día, mirando por la ventana de mi habitación, hacia el patio, esto ver qué es lo que dejo, ¿no? A mi hijo, qué sería lo más importante de dejar, como ya pidiéndome. Y dije, bueno, que sea tú, eh, lo que dijo Jesús antes de morir, que sea tu destino, Padre, ¿no? Que sea tu voluntad. Y bueno, ahí yo comencé a relajarme, como que cedí el control. Y bueno, gracias a Dios, me internaron, estuve internado y todo todavía no estaba la vacuna. Y bueno, acá sigo, ¿no? Así ujú, que yo bien. creo que esa parte diciendo, bueno, estoy en tus manos, que sea tu voluntad. Gracias.
Gracias, Cristian. Ahora les hago otra pregunta. Ah, bueno, ahí hay una más. Sí. Yo me llamo Teresa. Otras personas suelen decir, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Como si Ujú, fuera un castigo de Dios. claro. Ya, gracias. También es muy común. Está relacionado con por qué a mí, o por qué a la persona que yo amo, ¿no es cierto? Bien, ahora les dejo otra pregunta para que ustedes sigan pensando. Si alguna vez les ha tocado estar en una situación así de duelo, de sufrimiento, ¿no? No solamente un duelo por una muerte, aunque eso es como lo más drástico, pero a veces hay duelos, hay sufrimientos por otras razones, ¿no? Por una enfermedad, por una discapacidad que uno sabe que va a ser para siempre, en fin, hay muchas cosas que nos generan duelos. Si alguna vez han estado en esas situaciones y han tenido personas que les han dicho algo para tratar de consolarlas, o a ustedes les ha tocado consolar a alguien, o consolar, acompañar, usen la palabra que prefieran. ¿Qué han dicho ante esas preguntas, ante esas situaciones de dolor? Ahora, no solo lo que dice el que sufre, ahora, ¿qué les han dicho o qué han dicho ustedes cuando les toca acompañar a alguien que está sufriendo eso? Porque Dios lo quiso así, porque hizo que tengamos un aprendizaje de esto. Siempre cuando se le echa la culpa de Dios todo, ¿no? Ujú. Eso es clásico que Eso quiero es muy aprender a no frecuente. decir. Sí, eso es muy frecuente. No sé qué ibas a decir, Barbie, si iba por el mismo lado o era otra cosa. No, yo iba a contar que cuando justamente este amigo nuestro preguntaba si tenía que resignarse a la enfermedad de su señora o tenía que pedir un milagro para que ella se recuperara, juntos conversando, llegábamos como un poco a la conclusión que capaz que lo mejor era confiar simplemente en lo que viniera. Seguir Ujú. pidiendo porque el corazón necesita pedir, pero no de alguna manera exigirle a Dios un milagro, porque no creíamos como que no estaba bien exigirlo, sino Ujú. pedirlo. Bien. ¿Yo Y a puedo ver, decir algo? A ver, hola, sí, ¿Me pueden escuchan? todos. Sí, Hola, sí, Nancy, te Nancy. escuchamos. No. A mí recordaba, eh, me ha tocado algo muy difícil cuando estaba como catequista, una vuelta que fue a acompañar a una mamá que perdió su hija mayor y formaba parte del grupo que estábamos llevando. La verdad que más que acompañarla, no le pude decir absolutamente nada. En ese momento era abrazarla porque era obviamente un mar de lágrimas, un dolor tan grande y tan profundo, lo que veía que fue, no le pude decir nada, ¿sí? Ujú. Después lo fuimos charlando pero en ese momento me acuerdo que fue solamente eso de agarrarle la mano, el brazo y abrazarla, ¿no? Abrazarla. Fue un gesto más que una palabra, Bien. porque no había otra forma. Gracias, Eso quería contar que me vino a la mente. gracias, Nancy. No sé si alguien Hay más quiere alguien, contar. sí, hay alguien más que está intentando hablar hace rato, que está conectado con Motorola, me parece, pero no se escucha, por las dudas aviso. No sé si tiene el micrófono habilitado. Hola, Sí, ahí sí. ¿están? Soy Verónica, nada más que es la primera vez que me instalo por Zoom, entonces salió como Motorola. Sí, yo iba a compartir lo mismo que dijo la chica anterior, que ante el dolor tan inmenso de alguien que está sufriendo, que está pasando por un momento así, a veces yo me quedo sin palabras, simplemente el hecho de decir estoy, contá conmigo, ni siquiera te entiendo porque uno no llega a comprender a veces los dolores, pero es eso, el estar, simplemente. Bien. Muy bien, miren, muchas veces cuando nosotros, gracias a todos por participar, muchas veces cuando estamos en un lugar de ser agentes pastorales, profesores, catequistas, docentes, acompañantes, nos sentimos interpelados por el dolor de otros y a veces sentimos que es nuestro deber poder decir una palabra. O la gente nos pregunta,
porque sabe que somos gente que estamos en la iglesia, que somos gente que leemos la Biblia, que creemos en Dios, ¿no es cierto? Eh, Algunas veces nos toca eso de hablar por Dios, ¿no? Porque no solo hablamos por Dios cuando salimos a anunciar la buena noticia y decimos cosas lindas y esperanzadoras a los que queremos, a los que quieren escucharnos y a los que están tranquilos y contentos. También somos quienes hablamos por Dios en estos momentos difíciles. Muchas veces les debe haber tocado, seguramente que sí. Y es como ustedes dicen, claro, uno siente que no tiene palabras. Yo les voy a decir un par de frases, no digan nada, solo escúchenlas y piensen si alguna vez las han oído, que las hayan dicho ustedes, que las hayan dicho otros, que se las hayan dicho. Cosas como esto que dijeron recién, Dios era tan bueno que Dios lo quería con él. Hay que aceptar la voluntad de Dios. Los caminos de Dios nosotros no los comprendemos. No sé, la otra, cuando nace un niño con una discapacidad grave y sus padres están tristes, preocupados, angustiados, es un angelito. Dios te va a dar la fuerza para lo que haga falta. Ahora, cada uno piense si ha escuchado esas u otras cosas parecidas. O con el tiempo lo vas a comprender. O no trates de comprender, solo hay que aceptar. Con el tiempo se cura el dolor. Ahora, todas frases que están dichas con la mejor intención de estar al lado de los hermanos, ¿no? Para poder llevar esperanza. Ahora piensen, si ustedes son los que están en esa situación, ¿no les nacería como respuesta, pero qué malo es Dios? Porque si Él es bueno, se tenía que llevar el que yo quiero en vez de dejármelo a mí. Entonces Dios lo quería mucho a Él, pero a mí no me quiere nada. Mm. Que con el tiempo voy a comprender. Y sí, pero yo quiero comprender hoy por qué se llevó a esta persona. Que con el tiempo se me va a pasar el dolor y no sé, pero de todos modos me duele ahora. ¿Mm? O la mamá a la que le dicen su hijo es un angelito. Todo bien, pero yo no quería un angelito, yo quería un niño sano y en buena condición de salud y de desarrollo. Fantástico, pero no quiero angelitos, quería un niño. Hijo niño. No todas las mamás y todas las personas reaccionan así. Estoy dando ejemplos, ¿no? Como diciendo, ¿no podría surgir esa respuesta? No podría surgir una respuesta que dijera, pero qué Dios más malvado. Me lo dio unos años y ahora se lo lleva. Porque eso también es, Dios te lo dio mucho tiempo y ahora se va. ¿Me lo dio para quitármelo? ¿Qué Dios raro? Se supone que es un Dios que nos ama, que quiere nuestra felicidad. A ver, no sé si a ustedes alguna vez les habrá pasado. A mí en situaciones de duelo profundas sí me pasó. Yo sentí eso. Sentí, pues si Dios me iba a dar esto, así se lo hubiera guardado. O sea, eh, se suponía que Él me amaba y me hace pasar por este sufrimiento. He rezado diciéndole a Dios, pero vos no te das cuenta de cómo me duele a mí. Ujú. Así literal, ¿eh? Así con ese grito. Eso fue cuando hice el duelo de mi viudez, digamos. Y más que a mí, le eché en cara si él no se daba cuenta cómo le dolía a mis hijos la muerte de su padre. Pero así, gritando, así fue. Y la verdad, se los digo, ¿por qué? Porque alguna gente diría, no digas esas cosas, deberías darte vergüenza. No, no me dan vergüenza. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ama de todos modos y a veces pensamos que Dios quiere el sufrimiento. Y Dios no quiere el sufrimiento. Es verdad, el mal existe, el sufrimiento existe. Algunas veces lo mejor que podemos hacer es aceptar que forma parte de lo misterioso, digamos, de nuestra realidad humana. Y no todo en nuestra realidad humana nosotros lo explicamos, no todo nos gusta, no todo nos hace bien. Vivimos con eso. Pero además, porque ustedes dirán, ¡ay, qué fatalista la perspectiva! ¿Cuál es la diferencia ser creyente o no ser creyente entonces, ¿no? Si vamos a tomar esa posición. Lo que Dios quiere de nosotros es que sintamos el dolor de nuestros hermanos y estemos con ellos y lo compartamos.
Y si los que sufrimos somos nosotros, capaz que solo hay que sufrir. Es como si yo me negara a crecer y dijera, no quiero crecer porque cuando crezca me va a pasar tal cosa. Nada puede impedir que crezca. O ahora no quiero envejecer porque la vejez implica dolor, enfermedad. Voy a envejecer igual, aunque no quiera. ¿Dios es malo porque hizo que nuestros cuerpos envejecieran? Nadie pensaría que Dios es malo porque envejecemos. Diríamos que es malo si no nos deja envejecer, si morimos jóvenes. Diríamos, hoy que Dios malo, no nos dio tiempo a vivir, ¿no? A ver, en algunos casos tenemos que poder aceptar que no hay respuesta y tenemos que vivir con las preguntas, pero sobre todo tenemos que poder compartir con los otros que no hay respuestas. Y lo mejor que podemos hacer cuando no hay respuesta es estar junto a los demás compartiendo sus preguntas. Alguna vez habrá una respuesta, por supuesto, algunas cosas tienen una explicación que no le sirve al que está sufriendo un duelo, pero tienen una explicación. Este, ¿Por qué me tocó a mí esta muerte? Y porque tu hijo agarró el auto estando borracho y salió a conducir a 130 kilómetros por hora. Pero eso no es una explicación que uno le vaya a dar a una madre o a un padre o a un hermano que está sufriendo una muerte, porque además no le sirve para nada, ¿no es cierto? Al contrario, le hace más daño todavía. Hay cosas que sí tienen explicación, pero el dolor es lo que no tiene explicación. A veces hay dolores que tienen explicación en las acciones de otros. En ese caso, tampoco podemos hacer nada con el dolor. En todo caso, hay que prevenir que no vuelva a provocarse otro dolor. Miren, yo los invito en el ratito que nos queda muy cortito a que nosotros veamos cómo reaccionó Jesús ante situaciones de dolor. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Yo tengo acá 4 textos bíblicos, pero no es para que todos lean los 4 textos. Se los doy, están en la última diapositiva, Barbie. Y les pido que si tienen la Biblia a mano, lean nada más un texto y digan, ¿cuál era la situación de dolor? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo o qué dijo? Uno de los textos, dejen sin leer Marcos 15, no, los otros 4. Marcos 15 lo vamos a leer para cerrar, pero léanlo uno y digan, ¿cuál es la situación de dolor acá? ¿Qué dijo Jesús o qué hizo Jesús? Igual después se los dejo como para que lo puedan leer en su casa. En Juan 11:33 dice, Jesús, al verla llorar y a los judíos que también lloraban, se conmovió y suspiró profundamente. Entonces Jesús comenzó a llorar. Jesús lloró. Exacto. El contexto de ese es la muerte de Lázaro, ¿no? El gran amigo de Jesús. Ahí dice que Jesús va, el texto es mucho más largo. Le mandan decir Jesús que vaya, no va, bueno, un montón de idas y vueltas, pero cuando uno se da cuenta y ve lo que ahí estaba diciendo Lucas, ¿no es cierto? Hay una serie de preguntas en el medio, porque miren, Marta y María de Betania le preguntan a Jesús o lo increpan. María le dice, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Y Jesús no le reprocha, no le dice, ¿por qué me estás preguntando eso a mí? Qué irrespetuosa que sos. Sino que dice, ¿dónde lo sepultaron? Se fue a verlo y sucede esto que nos leía recién Lucas, ¿no? Al ver la emoción y el dolor de los otros, Jesús también llora. Pero miren qué interesante. María era amiga de Jesús, ¿se acuerdan? Marta y María. Marta cocinaba y preparaba las cosas para Jesús y María sentadita escuchándolo. Era una gran creyente y sin embargo le reprocha. Si hubieras estado acá, mi hermano no se habría muerto. Jesús no le contesta nada, pero siente ese dolor. ¿Alguien leyó otro de los textos? Yo leí el capítulo 9 de Juan. Bueno. ¿Cuál es la pregunta inicial? ¿Cuál es la actitud de Jesús ante el dolor y la muerte? Ante el dolor, el sufrimiento. Esa Sí, era la pregunta.
la actitud a la que yo rescato de Jesús ante el sufrimiento del ciego o ante lo que los otros juzgan o interpelan, preguntan, él saca el pecado de la situación de dolor y sufrimiento o de la enfermedad. Dice, ni él ni sus padres pecaron, no está enfermo porque pecó a alguien, porque pecaron sus padres. Que es algo muy común, a veces nosotros, es justamente lo que decíamos, la pregunta que es para merecer esto, como si tuviera que tener algún pecado o haber algo malo para estar sufriendo. Entonces Claro. Jesús contesta ahí el pecado de la situación de dolor. ¿Puede ser? Exacto. Le preguntan por la causa del sufrimiento. ¿Quién pecó para que él esté ciego? Y Jesús dice, nadie, pero además de decir nadie, lo cura. O sea, hace algo, ¿no es cierto? Él puede, bueno, él es Jesús, nosotros Es, no podríamos curarle la ceguera a nadie, pero está ahí, hace algo. No, no busca la sí, respuesta, no busca explicación. Nadie pecó para que él sea así, pero lo cierto es que es ciego y lo cura. ¿Alguien más que haya leído otro de los textos? Bueno, vamos a cerrarlo si quieren. Les quedan de tarea para que puedan ver en su casa la actitud. En Marcos 2, 1, 12 está ese texto tan lindo que dice que querían llevarle a Jesús un enfermo para curar. Como había tanta gente y no podían llegar, rompieron el techo para bajarlo y que llegara a donde estaba Jesús para que Jesús lo pudiera curar. Que Jesús efectivamente lo cura y no les entra a cuestionar, miren el techo, lo que hicieron, por qué lo rompieron, estoy ocupado con otra cosa. Pero hay algo muy interesante, esto no se me ocurrió a mí, confieso, lo leí en una reflexión sobre ese texto, que dicen Jesús cuando lo cura le dice, porque lo critican y dicen, ay, está diciendo de los pecados, le dijo, tus pecados te son perdonados y ahora te voy a curar. Como lo critican, él le termina diciendo, puedo curar y perdonar los pecados. Tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu camilla y vete. El texto que yo leí que quiero compartir con ustedes decía, toma tu camilla. Es una manera de ver que Jesús no niega el dolor. No dice, acá no pasó nada, el dolor no está más, porque el dolor deja marcas y le deja recuerdos a la gente y le deja cicatrices. Como que Jesús le dice, toma tu dolor, o sea, toma tu camilla, ¿no? Pero te vas porque tus pecados están perdonados y estás sano. O sea, no hay que negarlo. Bueno, ya se te va a pasar, el tiempo lo va a curar. No, hay que agarrar la camilla, hay que andar con el duelo a cuestas también. Y de a poco se irá curando y uno seguirá cargando el duelo, pero vivirá de otra manera. Ese me gustó mucho por esa situación. Como encontré este texto que decía Jesús no ignora ni dice dejen atrás el dolor y como si nunca hubiera existido. ¿Mm? Llévate la camilla a tu casa, aunque ya no la necesites. Y la última, que se las dejo, se las doy yo nomás para que ustedes la puedan ver. El último texto que les dije, no lo lean ahora, pero así cerramos y damos pie para que el padre Lucas haga su reflexión final. El último texto que les puse es el de la crucifixión de Jesús, según San Marcos. Ahí ya no lo vemos a Jesús actuando ante el dolor ajeno, lo vemos ante el suyo propio. Es él el que se está muriendo injustamente, el que ha soportado todo lo que ha soportado para llegar hasta ese momento en la cruz. Y que le dice a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que no importa si lo dijo por sí mismo o estaba rezando el Salmo 21, como dicen algunos, si uno reza un salmo que dice esas palabras es porque uno quiere decirle a Dios esas palabras. ¿Mm? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una situación como de cuestionarle a Dios hasta el final, ¿no es cierto? Este, y sin embargo uno dice, ay, Jesús no va a haber perdido la fe, pero Jesús vivió intensamente esta situación de dolor y también le dijo a Dios, ¿por qué? ¿Mm? ¿Por qué me has abandonado? Aunque un día antes le había dicho, está bien que se haga tu voluntad y no la mía, pero le costó bastante decirlo. Es dura la agonía en el huerto. A ver,
La palabra de Dios nos muestra, y con esto cerramos, que ante la inmensidad del dolor, Dios no quiere que estemos callados, ni que aguantemos así en silencio estoico. A Dios no se enoja si lloramos, como a veces se le dice a los niños, no, que Jesús te va a ver llorar. No, Dios no se enoja si lloramos. Dios no se enoja si nos ponemos mal y necesitamos ayuda psicológica o psiquiátrica. Eh, Dios no quiere que estemos diciéndole a la gente explicaciones y respuestas. Solo quiere que tengamos compasión de los hermanos que sufren. Y también de los hermanos que no nos caen bien, que no nos gustan, que no conocemos y que también sufren. Porque es fácil sentir compasión de la gente que queremos. Pero ¿y de los otros? Dios quiere que ante el sufrimiento reconozcamos que eso no es lo que Él quiere. Él quiere que todos tengamos una vida en plenitud y, y que vivamos con felicidad, con paz, con dignidad, con justicia. El sufrimiento es parte de un misterio ante el cual solo tenemos que quedarnos ahí mirándolo y pasarlo abrazados al amor de Dios, aunque a veces estemos enojados con ese que amamos. Todos nosotros hemos tenido alguna experiencia de, por ejemplo, estar enojado con nuestros padres y sin embargo necesitar de su ayuda, de su cuidado, de su atención, ¿o no? Estoy furiosa con mis papás cuando soy adolescente, pero no me voy de mi casa porque sé que no tengo de qué vivir si me voy de mi casa. Necesito el amor, la contención, la comida y el techo que me dan mis padres, por ejemplo. ¿Mm? Aunque esté enojado, el otro no deja de quererme. O ustedes dejan de querer a sus hijos cuando sus hijos se enojan con ustedes. Es tan grande el misterio, es tan grande, que si uno sigue en el Evangelio todas estas actitudes, encuentra que Jesús nunca se puso a dar explicaciones que intentaran hacer que la gente que sufría se diera cuenta que su sufrimiento no tenía sentido. Al contrario, en todo caso dio explicaciones para que todos los demás pudieran ayudar a que ese sufrimiento ya no fuera. Eso es el aporte de mi parte, espero que les haya sido útil. Lo traigo a colación porque cuando hablamos con la familia Pedernera, esta oración que yo les decía de Coca, que decía, Señor, yo quiero tener fe, pero así no puedo. Con Juanca nos reíamos y decíamos cuando salíamos de su casa, yo quisiera tener esa fe de la que no puede tener fe, ¿no? Quisiera yo tener esa fe. ¿Y saben qué? Esta gente, a pesar de todo, a pesar de que la dejaron sola y que la iglesia la dejó sola, porque a ellas también la dejamos sola como iglesia, sienten tanta gratitud por que la iglesia reconozca la santidad, el sufrimiento, el esfuerzo que vivieron, que no encuentran palabras para expresarlo. La herida va avanzando, cada una la vive a su modo, pero todas han mantenido su fe y siguen con su confianza en Dios. Bueno, eso es todo. Gracias, Gaby, gracias infinita. Padre Lucas, por favor, te escuchamos. Bueno, gracias Gaby. Y bueno, simplemente 3 puntos que me vienen, ¿no? Vos decías, Gaby, que a veces estamos ahí esperando la respuesta y buscamos explicaciones. Y acá creo que me viene lo que dice Lacan, ¿no? El responsable es el que responde. Y el que responde es el que está. Entonces la presencia es un acto de respuesta. De ahí que no es tanto lo que hacemos, lo que decimos, sino dónde estamos ubicados. Y delante de una realidad que con la muerte injusta nos brota la pregunta de la injusticia, de dónde está Dios, de una abertura, de la existencia que se rompe. Yo digo como que se desmembra
un entramado, me cortan la trama, dice el Salmo, es como que sujetás con las manos lo que se rompió. Y eso solo se puede hacer como un acto de presencia. Entonces, el sufrimiento reclama un acto de presencia. No podés hablar si no estuviste. ¿Por qué? Porque si no estuviste, no tenés derecho a dar una palabra. Por eso yo creo que la iglesia hemos pecado mucho de decir sin estar. Y ahora queremos estar, pero nuestra presencia no dice nada. Entonces, como hay un estar que no es profundo, ¿no? Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque me hace caso cuando lo invoco. Me envolvieron las redes de muerte, me atraparon los lazos del abismo. Me hundí en la tristeza y la angustia, pero invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es bondadoso y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor protege a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Alma mía, recobra la calma, que el Señor te ha tratado bien. Él libró mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Yo seguía confiando incluso cuando pensaba qué desgraciado soy. En mi aflicción decía, no se puede confiar en nadie. Salmo 116. Y es llamativo cómo este salmo, en medio del amor a Dios, de quien porque escucha la voz, en medio del amor a Dios que podemos vivir, porque el salmo es caminar en la presencia de Dios, en medio de esa presencia me envolvieron las redes de la muerte. O sea, y la experiencia de la muerte siempre es una presencia dictatorial, la muerte. La muerte, y sobre todo cuando hay sufrimiento del justo y del inocente, envuelven en redes, nos atrapa la muerte. De ahí que yo lo pienso desde muchas situaciones que acompañamos. Quizá la experiencia reciente de Agostina fue un cachetazo en la cara. Yo en lo personal lo digo, sabía de la situación, pero estaba tan metido en muchas actividades que no seguía el caso de lleno, porque sigo muchos casos, o sea, no miro tele casi. Y cuando me llaman por teléfono, padre, ¿puede venir? Estaba por cocinar un asado. O sea, en medio de celebrar la vida con jóvenes, haciendo un asado, una llamada por teléfono que las redes de muerte te reclaman, ¿no? Y reclaman que un acto de presencia. Voy. Dejo el asado, voy. Ahora. Y delante de la presencia, que podemos entrar en el morbo y era cajón abierto, cajón cerrado, esas cosas que son nimiedades delante de esto que decía Gabriela, delante del sufrimiento que reclama un acto de presencia. Un abrazo, llanto, estar. Y ahí viene lo que dice Jesús: cuando estén delante de un tribunal, no piensen lo que van a decir, porque el Espíritu Santo es el que obrará. No sirven las palabras prefabricadas. Si no hay en el acto de presencia un acto de presencia profundamente habitado por el Espíritu Santo que te hace decir lo que no tenés ni idea que vas a decir. Eso nos convierte en que nuestra presencia sea significativa. No somos nosotros. Y nuestra presencia, nuestra palabra es signo de que remitimos a alguien más a quien levantamos la mirada con nuestra oración. Por eso hay que rezar. Nuestra presencia, que es una respuesta sostenida humanamente por el Espíritu Santo, reza, orienta hacia. Le dije al papá de Agostina: Gabriel, si vos estás acá es porque Dios te está sosteniendo.
Y nuestra oración va a ser pedirle a Dios que te siga sosteniendo. Porque sostenerte es un acto de presencia delante de la muerte que te rompe, que nos rompe. Porque no hay palabras. Hay presencia. Cuando somos niños y lloramos en la cuna, ninguna palabra nos consuela más que nuestra madre nos agarre en brazos y nos sostenga contra su pecho. Entonces hay experiencias que rompen tanto la vida, le exponen tanto a la fragilidad, que lo único que tenemos es nuestro cuerpo para responder, para sostener, para abrazar, para que te aprieten la mano. Y hay que recuperar en este tiempo el ponerle el cuerpo al dolor. ¿Y qué significa? Sabernos acompañar, estar. Y yo creo que cuando estamos delante de una presencia que nos rompe, porque nuestra presencia corre el riesgo de desintegrarse delante del dolor. Es como la madre que se desespera porque no sabe cómo hacer que su hijo se le pase el llanto. Y la madre lo agarra en brazos y cree que se le va a pasar, pero si ese llanto crece, la mamá se desespera, se desintegra porque no sé qué hacer. Está mamá. Entonces, ¿y qué hago con este papá que no para de llorar? ¿Y qué hago con esta pregunta que queda abierta? Deja abierta la presencia. Y eso es muy difícil porque tendemos a cerrar cosas. Ya terminé, ya fui, ya dije, ahora que viene. Y dejar el dolor abierto es caminar con la herida al viento, ¿no? Y eso es como que San Pablo diría como llevo clavado un aguijón, llevo una herida. Y creo que esto es la experiencia de duelo, ¿no? Esto que decía Gabriela en ese grito a Dios en su viudez, reconocernos que el grito nuestro siempre está atragantado y abierto, nos lleva a poder saber que nos necesitamos, que necesitamos acompañarnos. Y esto hace que la experiencia del duelo, que reclama una presencia, pueda ser una experiencia profundamente integradora. Integradora, ¿qué significa? Que la realidad que nos rompe y nos desestructura nos da la posibilidad no es un hecho, de un trabajo psíquico y social, porque yo creo que hay que hacer mucho de duelos sociales, bueno, no vamos a entrar en eso ahora, nos da la posibilidad de hacer un trabajo profundamente activo de que nuestra presencia no se desintegre, sino que se oriente hacia algo que se convierte en alguien que es dador de sentido. Pero no es automático. Por eso este tipo de expresiones que Gabriela bien recuperaba, de es un angelito y bueno, tantas cosas que escuchamos, Dios se convierte en una fantasía. Y eso es una herejía porque estamos barriendo contra el misterio de la encarnación. Asumir el drama de la carne nos lleva a hacernos cargo de la carne. A mí trabajo con jóvenes en este centro de orientación vocacional. La semana siguiente de la muerte de Agostina fue Corpus Christi y en la secuencia rezamos: carne que no está para ser echada a los perros, sino pan vivo bajado del cielo. Entonces, en un contexto en el que la sociedad es una picadora de carne, hay que elegir de qué lado queremos estar, conscientemente.
Y creo que nuestra fe nos posiciona claramente delante de tocar la carne de Cristo, que es sagrada y está rota. Pero está rota en nosotros, no es que está rota en mí, Lucas. Entonces, no te asustes, no te escapes. Que el encuentro con el otro, roto, carne de Cristo, te dé la posibilidad de repararte, de reconstruirte, de sanarte, de descubrir que el pan vivo bajado del cielo, desde el cual Dios quiere alimentarte, está ahí. Está ahí. Y creo que este es un proceso profundamente activo a nivel psicológico, por los recursos que implica desde adentro, y a nivel profundamente espiritual, porque delante de la experiencia a la que no nos podemos anticipar de la pérdida, Dios se nos revela de un modo inédito. Que las redes de muerte no nos asusten, porque como dice el libro de la sabiduría, Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en el exterminio de los vivos. Que la muerte sea una oportunidad elaborada para dar una respuesta de Dios que es de vivos. Y la muerte es la que nos da la vida. Ojalá que encontremos vida atravesando y acompañando experiencias de muerte, incluso en aquellas en las que pareciera que la muerte tiene la última palabra, pero ahí nuestra fe nos dice que la muerte no triunfa, porque Jesús con su muerte ha vencido la muerte. Bueno, ya está, no tengo más nada que decir. Tengo un montón de cosas para decir, pero ya con esto no quiero decir más nada. Bueno, si les ¿Alguna parece, pregunta, comentario? exactamente, eso iba a decir que tenemos unos minutitos más. La invitación es que lo aprovechemos al padre Lucas también para poder preguntarle si quieren dirigirle una pregunta a Gaby, también por supuesto. Y ya con eso, después los vamos a invitar a escuchar un par de temitas musicales para hacer oración interior y dejar de cantar todo lo que hemos hoy reflexionado juntos. No sé si alguien más quisiera compartir algo, expresar algo. Bueno, entonces vámonos a escuchar una canción, ¿les parece? Yo me despido, que tengo a los jóvenes acá en la ventana gritando en el COB, pero agradezco profundamente a Juan Carlos, como dijo un amigo reciente, que la inquietud por los jóvenes nos ha convocado desde el COB, acompañando a su colegio, y está haciendo mucho bien esta invitación, y saber que existen este tipo de espacios creo que es una buena noticia, y en un mundo tan atomizado e individualista, creo que estos espacios y muchos otros de encuentro son una respuesta contracultural, y que tenemos que darla porque nos humanizan, porque es decir de qué lado estamos, no hay de otra. O sea, no porque son masivos, no porque son publicitarios, sino porque son profundamente humanos, y porque a eso Dios nos llama, ¿no? Así que les agradezco la posibilidad, y bueno, a disposición para la próxima también. Gracias Bárbara, gracias Juan Carlos, gracias Gabriela, me hizo mucho bien adentrarme en la figura de Wenceslao Pedernera a través de tu aporte, y creo que también es un signo, ¿no?, para este tiempo, de que vale la pena dar la vida por Jesús. Gracias, Padre Lucas. Te vamos a estar molestando, vamos a aprovechar de que te quedas a disposición seguramente de nuevo, porque te va a reclamar la gente. Gracias. Muy bien, Dios los cuide. Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar y caer. Y un huracán
Estoy aquí, en este viento estoy aquí, soy este trozo de pan. Estoy aquí, en tu lamento, estoy aquí, en este eco estoy aquí, soy este trozo de pan. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Estoy aquí, estoy aquí, Desde mi garganta estoy aquí, soy este trozo de pan. Estoy aquí, estoy aquí, desde mi garganta estoy aquí, soy este trozo de pan. y tu huracán romperá el cielo desde mi garganta gritándome cuánto me haces falta. Fuiste con ramos de flores a su puerta buscando el amor. Y el amor que te esperaba era mucho mayor. La dimensión que se abría, la entendiste marchando al altar. La vida se abrió camino y fue la familia una realidad. El amor llama al amor, la memoria
Bueno, queridos amigos, los despedimos. Si les parece, los que tengan un minutito más, hacemos una oración juntos. No sé si alguno quiere, ahí te estoy viendo, Juanca, si quieres decir alguna palabrita o Juvencio antes de que cerremos. Ya estamos, listo. Entonces hacemos una oración todos juntos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, te agradecemos este espacio, este momento. Te pedimos que ayudes a clarificar nuestro corazón, nuestro entendimiento y darte la gracia principalmente por este momento compartido. Si alguien quiere acompañar en la oración, bienvenido. Señor, con el corazón lleno de gozo por lo que hemos gustado en este taller y guardamos de él. Danos un oído Danos un oído sensible sensible a la a la cotidiana cotidiana escucha escucha de tu de palabra. palabra. Un corazón Corazón abierto abierto a la a guía la de tu guía de tu santa Ruach. santa Ruach. Y las Las manos manos dispuestas al dispuestas al compromiso compromiso con tu con tu reino y en reino, en especial especial con los más con los más pobres. pobres. Animados por tu Por tu palabra, palabra, sepamos salir vamos a a salir a anunciarte anunciarte, y ser ser animadores de animadores de nuestros nuestros hermanos y hermanos y hermanas. hermanas. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan una bendecida tarde. Chao. Gracias, Gaby. Gracias. Chao, chao.